Unidad temática 2. Marco de elaboración de la política pública, elaboración de las políticas públicas, noción de la política pública. Noción de política pública. ¿Qué son las políticas públicas? Son aquellas decisiones y acciones legítimas de gobierno que se generan a través de un proceso abierto y sistemático de deliberación entre grupos, ciudadanos y autoridades, con el fin de resolver, mediante instrumentos específicos, las situaciones definidas y construidas como problemas públicos. En el siguiente esquema podemos ver o nos dice que las políticas públicas atañen al interés de la colectividad y sus resultados, buenos o malos, afectan a la sociedad en su conjunto. En razón de lo anterior, deben propiciar, considerar y representar la opinión de las y los ciudadanos mediante las diversas formas de participación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una política pública va a ser un resultado de algo que está generando alguna situación, ya sea buena o mala, en la población, y que para esto se debe de hacer algo para que se genere un cambio, y de ahí podemos hacer que los ciudadanos participen en ellas. En tanto, acciones de gobierno están sujetas al escrutinio público y la rendición de cuentas, por lo que deben ser operadas con transparencia, de manera que la información que se genere en función de estas sea fácilmente accesible a las y los ciudadanos. Es decir, que todo recurso que se va hacia una política pública debe ser transparente, ¿sí? Yo puedo ingresar y entrar a un programa y ver qué es lo que están gastando, cómo lo están gastando. De ahí que ahora está la ley de la transparencia, en donde podemos ver la rendición de cuentas de todos los gobiernos. Utilizan recursos públicos provenientes de los impuestos que todos pagamos y de los productos que se obtienen de la operación de entidades estatales que son propiedad de todos. Es decir, nuestros impuestos los utilizan para generar políticas públicas, y de ahí nosotros debemos de decir, a ver, bueno, ¿en qué se están utilizando mis impuestos? Dicen que hicieron un programa para erradicar la pobreza. A ver, ¿cómo es que se están gastando ese dinero? El sistema político es el conjunto de interacciones por medio de las cuales se asignan de forma autoritaria valores en una sociedad. ¿Por qué es importante conocer el sistema político para comprender la política pública? Porque uno de los elementos que interactúan asume la condición de unidad estratégica responsable de dar respuesta a las demandas de la sociedad, haciendo referencia al Estado y en particular al gobierno. Para ir comprendiendo cómo es que se va generando la política pública, es importante que identifiquemos que debe existir acción política. Es decir, la política pública va a surgir a través de dar respuesta a una demanda que la sociedad tiene en común. Hay una problemática, lo que veían en la unidad anterior. Una necesidad se vuelve necesidad social cuando más de 2 personas o de 2 en adelante tienen esa misma necesidad. Entonces ya se colectiviza. Ahí se vuelve un problema, y entonces nosotros como sociedad demandamos que requerimos ciertas cosas para satisfacer. Entonces de ahí el Estado, que el Estado es todo gobierno, nos dice, voy a trabajar en esto, ¿sí? Y entonces de ahí debe de existir una acción política, es decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a generar
para que podamos intervenir en esta problemática o necesidad. Entonces, la acción política nos dice que es la conducta individual o de grupo que incide en el proceso de gestión de los conflictos sociales, y esta gestión tiene diferentes momentos, como la formulación y canalización de demandas, o la misma ejecución de políticas públicas en donde se abren espacios de intervención para diversos actores e instituciones. Entonces yo soy la acción política, entonces voy a empezar a gestionar y voy a decir, a ver, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a trabajar para esta necesidad o para esta demanda que tenemos? Vamos a ver qué políticas públicas tengo que generar y quiénes van a ser los que van a trabajar para satisfacer esa demanda, que son actores e instituciones. Entonces, si recapitulamos un poquito, nos dice que el sistema político dará respuesta a las demandas de la sociedad a través del gobierno. Este generará políticas públicas. A través de la acción política va a intervenir. Y entonces, para llevar a cabo esa acción política, intervendrán actores e instituciones públicas. Entonces nos dice que hay dos tipos de actores, los públicos estatales y los públicos no estatales. ¿Cuáles son los públicos estatales? Los que están vinculados al Estado y la autoridad pública, la cual ejerce acciones de gobierno sobre los ciudadanos en un espacio geográfico de acuerdo a sus principios de legitimidad y poder público. Es decir, las instituciones y los servidores públicos de cierto lugar. ¿Qué quiere decir? El programa 65 y más es a nivel nacional. Sin embargo, aquí hay una institución que es EDESOL, que está a cargo de ese programa, y entonces hay funcionarios, hay personas, hay una institución, hay actores públicos que son estatales, y ellos van a tener un poder para poder decir, a esta persona sí se lo podemos dar, a esta no, de acuerdo, por supuesto, a los criterios que se deben de seguir. ¿Cuáles son los públicos no estatales? Los que no pertenecen al Estado, es decir, individuos en general, grupos de interés, movimientos sociales, partidos políticos, medios de comunicación, empresas, iglesias, sociedad organizada. Todos estos son públicos, ¿sí? Porque la iglesia es pública, las asociaciones civiles, las empresas, etcétera, pero no dependen del Estado, no son instituciones gubernamentales. Sin embargo, son actores porque también ellos generan políticas públicas para atender o dar respuesta a las demandas sociales. Entonces volvamos a lo que es el concepto de política pública. Y nos dice que es una herramienta usada por gobierno para transformar algunos aspectos problemáticos de la realidad social de un determinado estado, en donde quien en últimas toma la decisión y tiene los recursos para asumir la responsabilidad de cambiar la realidad es el Estado. ¿Qué quiere decir? Aguascalientes tiene una realidad social, tiene sus propias problemáticas y sus propias demandas sociales. Entonces, el Estado, que es el gobierno, va a generar políticas públicas para poder dar respuesta a ellas. Puede ser que algunas políticas públicas se generalicen porque es una situación que atañe a todos los estados de México, pero habrá otras que no, que son muy características de cada comunidad, de cada estado, etc. Entonces, ahí es cuando el gobierno dice, a ver, Aguascalientes
tiene esta situación y entonces, ¿qué vamos a generar? ¿Qué política vamos a hacer para poder intervenir en ello? Y entonces nos dice que existen 4 características que nos permiten identificar cuando estamos enfrente de una de estas, es decir, de generar una política pública. Entonces nos dice que ya debemos de tener identificado el problema, en donde se va a implicar el Estado, va a haber un proceso para generarla y se va a tomar una decisión. Entonces, si vemos como una trayectoria, diríamos que la política pública existirá si el Estado, a través de la autoridad pública, ya sea designada o elegida, asume la responsabilidad de alcanzar objetivos estimados para transformar el estado de las cosas percibidas como problemáticas por la sociedad. Entonces, si no existe todo esto, no podemos generar una política pública, así de sencillo, porque no vamos a inventar una realidad que no existe y de ahí voy a generar todo un proceso, voy a tomar una decisión y voy a decir, voy a generar este programa. Entonces sigamos con el ciclo de las políticas públicas. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, nos decía que eran 4. Entonces empecemos con el 1 es la identificación del problema. ¿Qué nos dice? Bueno, ¿a qué nos suena identificación del problema? No puede ser cualquier problema. ¿Qué quiere decir? Que este debe ser un problema público, que se podría definir como el conjunto de hechos que afecten los intereses sociales y materiales de la sociedad, que vulnera el bienestar general y del que se espera acción del Estado. Recordemos, al hablar de políticas públicas, política social, necesidades sociales, nos dice que son necesidades, demandas o problemas sentidos por la sociedad, no solo por mí, porque entonces ahí ya sería una necesidad mía, no de toda una sociedad. Entonces, cuando ya se generaliza esa necesidad, esa problemática, entonces el Estado, que es el gobierno, tiene que decir, ok, este es un problema, ya lo tenemos identificado porque la población o la sociedad nos dice que están sintiendo esto. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un problema público? Cuando tiene interdependencia, ¿qué quiere decir? Lo que implica que los problemas en un espacio determinado afectan constantemente a otros. Hay pobreza, entonces, o hay mala alimentación en los niños, entonces los niños, cuando vayan a lo educativo a aprender, no van a poder retener porque no tienen los nutrientes necesarios. ¿Para qué? Para que su cerebro trabaje de forma adecuada y de ahí puedan aprender mejor. Entonces, ¿qué tengo que ver? Este problema me está generando que los niños no aprendan. Entonces, ahí se está afectando constantemente a otros y por lo tanto, si nos vamos más allá, pues hay deserción escolar, hay índices de reprobación, analfabetización, etcétera, etcétera. Entonces tengo que erradicar la desnutrición para que vayamos trabajando en la erradicación de las otras problemáticas. Se establecen como problema en la medida que los individuos así lo consideren y esto define su existencia. ¿Qué quiere decir? Yo ISIS o yo grupo social o nosotros como grupo social consideramos que tenemos este problema. Y eso está haciendo que nuestra existencia se conflictúe, no sea buena. Entonces, es una de las características o una señal de que es un problema público que atañe a varios y genera conflictos en su existencia. Es importante que sepamos que los problemas pueden transformarse, cambiar o simplemente volverse obsoletos, ¿sí? A lo mejor
mejor hoy identificamos un problema y ya para unos 2 años, 3 años, ese problema ya no es tan significativo porque surgió un problema más fuerte y entonces nos tenemos que enfocar a ese problema más fuerte, entonces se vuelve obsoleto. O se transforma el problema y entonces ya no es tan fuerte, entonces los problemas se van a ir cambiando. Ejemplo, la movilidad en Aguascalientes, ¿sí? Ya sea ir en carro, en camión, bicicleta, motocicleta, etc. ¿Sí? Ese es un tema. El problema, o identifican un problema, por ejemplo, como embotellamientos constantes a cualquier hora del día ya en la ciudad, ¿sí? En donde ya tardas en pasar más de un semáforo, ya te tardas no sé cuánto tiempo en llegar a donde tienes que llegar. Entonces ya identificaron que ese es un problema en Aguascalientes. Y entonces al detectar que es un problema que atañe a toda la población o a la sociedad, generan una política pública y ¿qué dicen? Tenemos que construir nuevas vías públicas. ¿Para qué? Para que esta problemática disminuya y ya no afecte a la sociedad de Aguascalientes. Es como se van dando las políticas públicas. 2. Implicación del Estado. Primero, el gobierno debe tomar la decisión de hacerlo parte de su plan de trabajo y así ser reconocido como asunto de interés público, ¿sí? O sea, el gobierno tiene que decir, a ver, me interesa, ¿sí? Es algo que voy a trabajar, lo voy a reconocer y me interesa trabajarlo. Entonces, lo absorbo, digámoslo así. Debe cubrir ciertas características para que sea parte de la agenda gubernamental. Entonces, a ver, dentro de lo que el gobierno establece que va a trabajar, si encaja, entonces lo vamos a poner aquí en la lista. Y debe ser competencia de las autoridades públicas, ¿sí? Si es de obras públicas, si es de vivienda, si es de salud, si es de educación, etcétera, etcétera, etcétera. 3. Decisión. Se operacionaliza el problema inscrito en la agenda y se plantean alternativas que permitan abordarlo. Este proceso va desde la legitimización hasta la jerarquización. Ejemplo, ustedes cuando presentaron su diagnóstico en las comunidades, les presentaron a la población cuáles eran las problemáticas que en base a lo que ellos les dijeron, cuando los entrevistaron, cuando les aplicaron su cédula, etcétera, etcétera, identificaron como problemáticas o necesidades. Entonces decimos, a ver, ¿cuáles alternativas podríamos tener para abordar esta problemática? Si no se hace, ¿qué puede pasar? Y si se hace, ¿en qué beneficio? Y entonces ya las legitimizan, ¿qué quiere decir? Las hacemos propias, es mío, ¿sí? Y de ahí, ¿qué nos decía la población? Nosotros queremos que nos apoyen en la educación, en la creación de esto, en la drogadicción, en que haya grupos, etc., etc. Entonces, jerarquizaron y de ahí determinan. Eso lo hicieron ustedes con la comunidad y esto lo hace el gobierno. Ellos se plantean alternativas de cómo podrán abordar esa necesidad o esa demanda y de ahí dicen, a ver, ¿qué es propio de nosotros como gobierno? Vemos cuáles son, jerarquizamos y de ahí decidimos cómo vamos a trabajar. Y entonces llega el cuarto punto, que es el proceso, que nos dice que es necesario planear para facilitar la labor de la selección de soluciones a través de medios científicos. No vamos a decir, ay, pues como que hay drogadicción, pues vamos a decirles que la drogadicción es mala y vamos ahí a hacer jueguitos y vamos a decirles, ponerles carteles, ya, no. Ustedes cuando identificaron problemáticas tuvieron un proceso que fue la planeación de proyectos. Entonces,
tenemos que estar sustentados científicamente, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y entonces hacemos planes de acción, vemos los recursos, o el gobierno, el Estado, ve sus recursos, las instituciones ponen en marcha los planes para trabajar con esa demanda, y entonces se empieza a dar lo que es la supervisión, la inspección, auditar y evaluar para ver si realmente ese programa o esa política pública está dando respuesta a lo que habíamos identificado anteriormente como problema. Nos dice, ya para finalizar, que existen dos dimensiones de la implementación de la política pública. Una es la administración y otra es la política. La administración es de tipo organizativo y de coordinación, ¿sí? Vamos a organizar todo y vamos a coordinarnos para poder trabajar en la política pública que vamos a generar. Esta se plantea a través de pasos a seguir para implementarla, ¿sí? O sea, debemos llevar un proceso, ¿no? Todo que hacer tiene que llevar un proceso, ¿no? No puedo, si voy a hacer huevos, no puedo poner primero, no sé, el huevo y luego le pongo la sal y luego prendo la lumbre y luego pongo el sartén y luego pongo el aceite, ¿no? Es todo un proceso para que pueda hacer unos huevos bien. Igual con las políticas públicas. Tenemos pasos a seguir. Y entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta? La planeación, regular todo, organizar los tiempos, ver con qué instrumentos contamos, con qué materiales financieros, humanos, etc. Tener énfasis en los intereses de los actores involucrados, y quienes participen pueden entenderlo de formas distintas y tener prioridades diferentes. Sin embargo, debemos de ver que esas prioridades, ese entendimiento individual, al final vaya para llevar a cabo una política pública que dé respuesta a la problemática. Y la otra dimensión es la política. Nos dice que la política es la parte de la interacción entre los actores vinculados al proceso y responde a sus intereses particulares, lo cual implica reconocer que existen diferentes perspectivas y modos de actuar, ¿sí? Es decir, que generamos políticas públicas que va a atender a las problemáticas, etcétera, y a mí, si es que soy política, me va a beneficiar porque voy a actuar en base a. Entonces, en esto trabajamos en base a lo que es la política pública. Espero y haya sido claro, de entendimiento. Trato de que lo lean ustedes y lo escuchen, y voy mostrando ahí ejemplos para que no sea un poco más fácil comprender por este momento los temas que tenemos que ver. Aquí les dejo la bibliografía y cualquier duda quedo al pendiente.